Buenos días, hermanas y hermanos de Latinoamérica, de acá de la ruta 118, rumbo a Loreto. Estamos a 5 kilómetros de Loreto y bueno, Dios me detuvo para hablar de una palabra que hace mucho tiempo venimos hablando, y también tenemos que refrescar un poco lo que Dios habla a nuestras vidas, porque muchas veces para el mundo lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y acá Dios nos va a hablar a nuestras vidas sobre el pecado, un tema que nadie quiere tocar, un tema que nadie quiere hablar. Hoy en día se quiere hablar de prosperidad y nada más, y no quieren hablar del pecado. Y muchas veces estamos en el pecado y nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Y vamos a ir a la palabra de Dios que está en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 5 al 6, y leemos la palabra en el nombre de Jesús. Y dice así: por los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Palabra de Dios. Que Dios nos ayude esta mañana a entender lo que Dios quiere hablar a través de su palabra. Ocuparse de la carne es muerte, dice. Los que piensan las cosas de la carne están en la carne. Los que piensan en las cosas del Espíritu están en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Alabado sea Dios. Usted dirá: ocuparse de la carne. Sí, estar satisfaciendo lo que la carne nos pide, la fornicación, muchas veces el adulterio. Muchas veces preguntan los jóvenes qué es la fornicación. Fornicar es tener relaciones con otra persona antes de casarse, no estando en santidad. Por eso acá Dios con su palabra nos exhorta a no ocuparnos en las cosas de la carne, porque es muerte. Muchas veces ese pecado nos lleva a la muerte espiritual. Muchas veces tratamos de satisfacernos, y muchas veces tampoco es la fornicación en la carne, teniendo relaciones, sino la fornicación muchas veces está adorando al vil metal, adorando a cosas que no son del agrado de Dios. Muchas veces todos preguntan: Gabriel, tú nos hablas suave a través de los ídolos, de la idolatría. No es suave, sino que hablo como Jesús dejó escrito que los yesos, los que todos se ponen a adorar o a hablar con ellos o creen en ellos, ponen la fe en ellos, no te van a oír, no te van a escuchar, no van a poder hablar, no van a hacer nada por ti. Es imposible que hagan algo. Por algo Jesús nos dijo que Él dejaba el Espíritu Santo. Nosotros a través del Espíritu Santo, a través de la oración, del ayuno, podemos hablar con Dios. Dios responde. Esos son pactos que están hechos en la tierra, y si vamos a leer la palabra de Dios al Antiguo Testamento, hasta estos tiempos, la idolatría, que es algo que no es del agrado de Dios, que Dios mandó a destruir, y en su palabra, en toda la palabra de Dios lo dice. En otro tiempo vamos a estar hablando los versículos, los capítulos, donde Dios habla de que el yeso es idolatría y no te escucha, no te habla, no camina, no ve, no palpa, porque está hecho a semejanza de vano de hombre, y tales los que le hablan son iguales a ellos. Alabado sea Dios. Y eso no es una agresión. Eso es hablar con autoridad de parte de Dios. Por eso dice: ocuparse de la carne es muerte. Ocuparse de la carne no es lo sexual, la fornicación, sino también la idolatría al dinero, la idolatría a esos yesos que no pueden hablarte ni darte nada, que son cosas de hombre. En el nombre de Jesús tenemos que estar en el Espíritu, y eso le agrada a Dios, dice. Porque lo que ocuparse del Espíritu es vida y paz. El Espíritu es el Espíritu Santo de Dios, que Dios nos dejó para que nosotros podamos hablar y que Él sea nuestro consolador, y a través de Él podamos llegar al Padre. A través de Jesús podamos llegar al Padre. Y en Romanos 8, capítulo 7, versículo 7, de versículo 8, dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es una enemistad con Dios. No se sujetan a la ley de Dios. Muchas veces, muchas personas que dejaron la idolatría o dejaron de hacer cosas porque nunca pudieron leer la Biblia, nunca leyeron la Biblia a fondo y entendieron, y Dios no les pudo hablar. Y entonces cuando empezaron a leer la palabra
que soy uno de ellos también, cuando yo también en mi tiempo anterior, en la vieja criatura, adoraba a un santo también. Después cuando empecé a leer la palabra, cuando empecé a entender la palabra de Dios, me fui dando cuenta cuál era el verdadero camino. Así que esto no es una agresión, sino que es algo bueno, es amor, porque uno cuando abre los ojos al otro y cuando uno lo lleva al verdadero camino, es amor, no es maldad, no es criticarlo, juzgarlo, sino que al contrario, Dios me va a demandar si yo no digo la verdad. Y la verdad es esa, el que está en la carne es muerte. Y el que está en el espíritu es amistad y paz con Dios. Por eso te invito a que empecemos a andar en el mismo espíritu, que empecemos a adorar a este Dios que dio la vida de su Hijo por nosotros, al único, al que a través de Jesús podemos ir al Padre. Después no hay otra cosa. Y después cuidemos nuestra santidad, cuidemos cómo andamos, si andamos en la carne o en el espíritu, para agradar a Dios. Es importante, la palabra de Dios dice, sin santidad nadie podrá agradar a Dios, sin santidad. Y todo el que diga Dios, Dios, no será merecedor de mi reino, porque hay muchos dioses. Por eso tengamos cuidado a quién adoramos, tengamos cuidado a quién vamos a Él, con quién hablamos. Con el único que tenemos que hablar es con el Espíritu Santo de Dios, con Dios solo, y Él nos dará la respuesta. Y ahí habrá paz y muchas bendiciones en nuestras vidas. Así que te bendigo y no me arrepiento de lo que digo, porque si no sería un hipócrita, un mentiroso, sería una persona que no dice la verdad. Por algo Jesús fue a la cruz, por algo sus discípulos murieron como murieron los apóstoles, por decir la verdad. Por eso, qué importante, porque la verdad nos hace libres. Los bendigo, los abrazo en el amor de Cristo y acordate, busca a Dios, que es el único camino y la verdad. Bendiciones.